¿Qué tal por acá de nuevo sin mentiras? Esto lo trae nada más y nada menos que la agencia gringa AP. Y lo escribe Joshua Goodman, que es nada más y nada menos que el editor que más sabe sobre Venezuela y que ha estado involucrado en los temas de Venezuela. Y cuando las agencias de información, la Cancillería gringa y todo lo que es la alta plana gringa quiere filtrar información sobre el caso de Venezuela, utiliza a este señor Joshua Goodman, que está bastante enterado del tema de Venezuela desde el punto de vista gringo. Bien, ¿y qué es lo que dice Goodman en un reporte que recientemente hizo? Y es nada más y nada menos que el gobierno de Venezuela estuvo reunido con un representante, con un aliado, con un informante, con un allegado, como ustedes prefieran, del gobierno gringo. Lo mandaron especialmente a hablar con el gobierno de Venezuela. Y allí se iban a dar unas negociaciones que no sabemos por qué no se finiquitaron. Pero lo que sí es cierto es que esas negociaciones se dieron. Y eran, Venezuela ofrecía un ramillete de los 6 funcionarios gringos venezolanos presos actualmente por el desfalco de Citgo, preso acá en Venezuela, lo que se conoce con el nombre de los 6 de Citgo, más los 2 boinas verdes que participaron en la operación GDO. Es decir, un total de 8, un ramillete de 8 personas. Se lo pusieron en la mesa allí a los gringos, aquí tienes, por Alex Saab. Eso dice Goodman. Y Goodman va más allá. Dice, mira, esas conversaciones estuvieron adelantadas. Yo vi, dice Goodman, los distintos, ¿cómo se llaman? Las distintas comunicaciones internas en las cuales se daba el proceso de intercambio, aunque los gringos no le quisieron llamar nunca intercambio. Ahora ustedes me dirán, porque yo sé que muchos de ustedes tienen allí en la cabeza toda la propaganda y el merchandising y la publicidad gringa que ven en Hollywood, que ven en las distintas plataformas por streaming, de que los gringos no negocian. Claro que negocian. Han negociado con Cuba, han negociado con Irán en su momento, han negociado con Rusia, con China, y han hecho intercambio de agentes de seguridad, de agentes de espías, vamos a decirlo así. ¿Y por qué no Venezuela no puede negociar en este caso? Goodman estaba diciendo que esas negociaciones, conversaciones, se llevaron el año pasado cuando estaba todavía Trump en la presidencia. Imagínense ustedes que Trump, que echaba candela por la boca sobre Venezuela, mira que hablaba bajo cuerda con el gobierno de Venezuela en distintos temas. Y esto viene a confirmar lo que dijo hasta hace poco el presidente de Venezuela, que ellos tuvieron varios encuentros a través de intermediarios del presidente Trump y que estuvieron a punto incluso de reunirse ambos mandatarios, pero que pese a las presiones que hay allí en la Casa Blanca, le fue imposible conectarse. Ahora la pregunta es, ¿hasta qué punto estas negociaciones se han extendido para ahora con la administración Biden? Todo parece indicar que hay algunas señales. Hay algunas señales. El gobierno de Venezuela está cauto sobre el tema Saab desde que le quitaron los 7 de los 8 cargos, porque la fiscalía no tenía cómo comprobarlo, porque muchos de esos cargos, más que todo, son mediáticos, con ese poder mediático, ese brazo mediático que tienen europeos, gringos y aquí que circunda en América Latina. Una cosa es lo que aparece por los medios y otra cosa es que tú lo demuestras ante un tribunal. Al señor Saab, diplomático venezolano, ya lo investigaron en Andorra, lo investigaron en Suiza, lo han investigado en Europa y no han podido demostrar desfalco alguno en ninguno de esos países. Prueba. Porque una cosa es que diga que se robó los CLAP y otra cosa es que tú puedas demostrar prueba a prueba, punto a punto allí en un tribunal.
Porque este señor no es mocho, él tiene su gente, sus abogados que se los defienden. Pero aparte de eso, fíjate cómo todo esto se da en el marco de negociaciones que a veces no aparecen por los medios, casi nunca, porque son negociaciones a muy alto nivel y muy secretas, que se terminan sabiendo cuando se concretan o en este caso cuando no llegan a un final feliz, como sucedió ahora mismo. Pero lo trae Goodman, lo trae en inglés, se lo estoy presentando a ustedes para que no vayan a decir que estamos inventando nada y para que ustedes vean que una cosa es lo que se pueda aparecer por los medios de comunicación interesados, sea del gobierno, sea de la oposición, y otra cosa es la verdadera realidad, me permiten la expresión. Que esto se vaya a extender, que vaya a haber negociaciones o que se esté haciendo negociaciones en la actualidad, yo no lo descartaría. Que Venezuela tenga a estos funcionarios venezolanos gringos como moneda de cambio, bueno, ya yo les he dado ejemplo de cómo otros países han utilizado funcionarios de otros países para el intercambio de, muchas veces de prisioneros, para el intercambio de personal, para el intercambio de espías, para el intercambio de gente que lo han agarrado con las manos en las masas, y eso se lleva de manera secreta, con negociaciones y con acuerdos que finalmente se dan de una forma muy, muy discreta. Ahora, estas conversaciones uno se pone a ver y fíjate, el gobierno de Trump, que había perseguido a Venezuela por todos los rincones del mundo, finalmente, estando Saab allá preso en Cabo Verde, estaban negociando con el gobierno de Venezuela los posibles intercambios, que no se sabe por qué no llegaron a feliz términos, o al menos Goodman no lo cita, no lo menciona, más allá de las contradicciones que hay siempre en la Casa Blanca, porque hay, como saben todos ustedes, hay gente a favor de conversar con Venezuela y otros a favor de asfixiar y de acabar con Venezuela. Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes vean y me manden sus conceptos, sus puntos de vista, sus análisis al respecto. ¿Usted está de acuerdo en que Venezuela negocie por la liberación de Saab y tenga como ficha de cambio, como moneda de cambio, a varios de los detenidos que hay por distintas acciones contra el Estado venezolano? Déjame todo tu punto de vista para seguir analizando esto y otros hechos. Muchas gracias y será hasta la próxima.